Bienvenidos. Este es nuestro primer podcast de SAE Institute México. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí. Estamos en el patio de Zamora. ¡Woo! ¡Yay! Emociónense, producción. Un aplauso para ¡Bravo! ustedes, por favor. Oigan, y justamente quiero empezar agradeciendo a nuestro productor Arturo Pedraza, que está por allá. Gracias, Arturo. También darle la bienvenida a Chava Ladaga, que es el director de marketing de SAE Institute México. Gracias, Goye. Y a Camarillo, que está por acá, que es Gracias, Goye. profesor de cine y el guionista de todas nuestras cápsulas. Bienvenido. De aquellas 500 cápsulas del podcast de SAE, de las que ahorita vamos a platicar un poquito más. Sí, qué emoción. Estamos con un nuevo formato, mucho más relajado, muy diferente, 180 grados. Y bueno, queremos también que nos recuerdes un poquito, Chava, de las vías de comunicación, dónde nos van a poder seguir. Claro que sí, Goye. Para los que son nuevos para el podcast, bueno, SAE Institute México tiene este podcast desde hace ya 5 años, vamos a estar hablando un poquito de eso el día de hoy, pero justo en esta cápsula, que es nuestra cápsula 500, vamos a cambiar el formato. Recuerden que pueden seguir a este podcast a través de las vías de comunicación de SAE Institute México en @MéxicoSAE en Twitter, pero sobre todo, y vamos a hablar de esto más adelante hacia el final del podcast, pueden escribirnos a podcast@saei.mx para que puedan participar incluso en este nuevo formato del podcast, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí esperamos que nos escriban, luego les explicamos la dinámica. Y pues bienvenidos. Así es, qué emoción. Gracias, Chava. Pues bueno, empecemos con esta nueva era. Decidimos justamente cambiar el formato. Y cuéntanos un poco, Chava, ¿cómo es esta transformación hacia el podcast? A ver, para los que sean nuevos para el podcast de SAE no tenía este formato, evidentemente. Este es el primero que estamos haciendo, ¿no? La cápsula 500, donde decidimos darle este nuevo formato de una plática, una charla sobre la industria de los medios creativos digitales y todo lo que está alrededor de SAE México. Sin embargo, pues bueno, no es un primer episodio. Estamos ya con 499 cápsulas de entre 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Que se habían estado subiendo al sitio web de SAE, al feed de este podcast y pues de hecho ni siquiera empezó siendo un podcast, ¿no? En estos 5 años que hemos estado teniendo este formato, hemos sido testigos de cómo se ha ido cambiando la industria y cómo ha ido evolucionando este proyecto al día de hoy, donde creemos que esto es lo más conveniente para el proyecto, ¿no? Que se convierte en una conversación activa, en una plática de café con alumnos, egresados, docentes, miembros de la comunidad de SAE. Y este primer episodio que sirva como una especie de The Road to the primeros 500 episodios, ¿no? Entonces, bueno, esos 500 episodios han visto cambiar muchas cosas, ¿no? Desde el aspecto de la industria de los videojuegos, cómo fue evolucionando a través de la pandemia, la industria de la música, la industria del cine, cómo fueron cambiando a través de estos últimos 5 años. Incluso cambios previos a la pandemia, no vamos a tener que ser únicamente enfocados en cambios que pasaron durante los primeros 2 años de encierro, ¿no? Oye, es que 5 años es muchísimo. Está cañón. ¿No? Muchos de los que nos están escuchando probablemente ni habían entrado a SAE. Así es. Y fíjate que de hecho eso es una cosa que hemos, y creo que le damos mucho valor a este contenido, que no hay allá afuera contenidos de podcast de universidades que sean tan duraderos y sobre todo con tanta frecuencia, ¿no? Que estábamos de plano publicando 2 episodios, 2 cápsulas a la semana, pues trabajo de ustedes dos, ¿no? Que ahorita nos platican un poquito, pero, sí. Pero creo que el podcast tiene una importancia fuerte para la comunidad. Yo creo que cada uno de nosotros y seguramente también de todos los chicos de producción que nos acompañan tendrán sus propias anécdotas de para qué les ha servido el podcast. En la parte que a mí me toca, ¿no? Que luego convivimos mucho con los papás y con los chavos que vienen de las prepas y que quieren estudiar en SAE, ha sido una manera de acercarnos mucho precisamente con los papás, ¿no? O sea, tenemos el chico que viene interesado en estudiar en SAE, ve con mucha naturalidad los temas de los que hablamos en el podcast y obviamente los temas de los que hablamos en SAE, pero los papás luego dicen estos temas raros con los cuales no puedo conectar con mi hijo. Y tenemos por ahí varios casos de varios papás que nos dijeron, oye, gracias por recomendarme el podcast, porque a través del podcast, de estas pequeñas cápsulas, entendí, ¿no? Varios, y pude conectar y tuve tema de conversación o tuvimos tema de conversación. Claro, porque yo creo que son temas que no son alejados a los papás, simplemente que yo creo que no logran aterrizar en las licenciaturas que están en SAE, ¿no? Pero... Sí.
pues todos somos muy cercanos a estos temas. Va por ahí, ¿no? Que creo que, y ahorita creo que ustedes nos pueden platicar un poquito al respecto. Si quieren, vamos entrando en materia. Me gustaría preguntarles, porque para los que nos están apenas conociendo con este proyecto, Goye y Toño, pues están en esto desde el principio, ¿no? Entonces... Y Arthur también, Y Arthur también, que anda por allá. Gracias, Arthur. Pero bueno, esto no empezó como un podcast. No. Esto empezó como cápsulas para la radio, para la FM, y acabamos de tener un retroceso a 2004, 2005 con esto que acabo de decir, pero esto empezó como cápsulas para una estación de radio. ¿Cómo empezó todo esto, Goye, Toño? A mí, perdón. No, vas, Camarillo. A mí me encanta, Chava, que ver cómo tú mismo estás alternando entre cápsulas. Y tú recordarás, los dos recordarán, porque tuvimos una reunión hace no mucho, hace escasamente un mes. No, ya tiene un poco más. En la que tiene más, de hecho fue en el último cambio de formato básicamente que tuvimos, que de pronto tú empezaste a hablar, no es que el podcast, y yo, ¿cuál podcast? Tenemos un podcast, ¿no? Pues sí, tienes 450 guiones de lo que sería en ese momento ya formalmente el podcast de SAE, ¿no? Pero tú lo seguías escribiendo como la cápsula. Para mí siempre han sido sí, mucho como cápsulas, y a mí me da mucho gusto lo que tú mencionas ahorita acerca de la relación con los papás, porque tú te debes acordar, Ana, como al principio, una de mis primeras propuestas cuando aterrizamos esto era, vamos a escribir en la voz de los jóvenes, ¿no? En la voz del joven que le está diciendo a su papá, oye, mira papá, mira, esto es lo que me interesa, esto es lo que estoy estudiando, de esto va mi carrera y mi vida ahora, ¿no? Sobre todo considerando el contexto en el que nació, ¿no? El proyecto empezó en primavera de 2017, más o menos. En el primer trimestre del 2017. Una cosa así, de 2017. Efectivamente, en este programa en MBS Radio. De Mesa para Todos. Que se llama Mesa para Todos. Y entonces yo razonaba que al final, pues, el público, la audiencia de esas cápsulas de radio no eran nuestros chicos. Nuestros chicos no oyen radio. Nuestros chicos están en la avanzada de los medios. ¿Quiénes escucharían el radio? ¿Quiénes vienen saliendo de la oficina y en camino a comer, etcétera? Sí. En el coche pues eran sus papás. Entonces, creo que al final se logró, de manera insospechada, ¿no? Pero creo que al final se logró ese objetivo porque, digo, para mí no está tan fácil de pronto, tenemos la cercanía y demás, hablar en la voz de los chicos, ¿sabes? Pero creo que al final de esa manera se tiende el puente entre los temas que aquí nos interesan, todas las carreras en las que yo doy clase, que es animación, que es diseño de videojuegos, claro, que es en cine digital, ¿no? Música, que no me es ajena evidentemente la música, y entonces bajar eso a algo que en un par de minutos los papás de nuestros futuros estudiantes o nuestros estudiantes pudieran entender de qué iba. Ese siempre fue el espíritu, ¿no? Creo que alguna vez te escuché decirlo, Goye, que se escribían y se grababan estas cápsulas con el objetivo de que en esos 2 minutos aprendieras algo. Totalmente. Y justo también lo habíamos debatido en algún momento, que era como fun facts, ¿te acuerdas, Camarillo? Que fuera como algo que pudieras relacionar con los temas de la industria y que tuvieras clarísimo qué es lo que era, ¿no? Que pudieran ser unas cápsulas divertidas. Y pues justamente sí, empezamos este proyecto también con Mr. Jara, que le Arturo Jara, desde aquí le mandamos un saludo. Te extrañamos, Jara. Sí, señor Jara. También me acuerdo que estaba Manu por ahí. Y bueno, pues la verdad es que tuvimos esta idea que fue muy divertida. Al principio me acuerdo que también nos daba mucho miedo cuando mandábamos la cápsula a MBS, así de, bueno, estará bien, no estará bien, son temas controversiales, sí deberíamos de sacarlo o no. Y al final ya como que confiamos en nosotros y terminó siendo algo muy divertido y también fue algo como muy orgánico, ¿no? Y también teníamos este reto, ¿no? De estar pensando en todos los temas, porque se dice fácil, pero 499 cápsulas, pues es todo un reto. Que han sido etapas, ¿no? Al final hemos tenido muy marcadas las etapas. En un principio eran claramente cápsulas de radio. Me acuerdo que tuvimos una junta en la que a mí me preguntaban, bueno, ¿cuántas cápsulas puedes escribir a la semana, no? Y estábamos pensando de pronto a lo mejor 3, 4, ¿no? Yo decía, pues es que no está tan fácil, ¿no? A mí me gusta, y no nada más las cápsulas del podcast, en general todo lo que escribo,
tengo muchos años escribiendo para revistas y demás. Me gusta pues dejar descansar tantito lo que estás haciendo, ¿no? Entonces escribir un primer borrador, dejarlo descansar al día siguiente, terminarlo. Sí. Pues fue ahí cuando llegamos básicamente a la propuesta de las 2 cápsulas por semana. Totalmente. ¿no? Y luego también al principio teníamos ideas de Carlos Honk, que también ha sido parte fundamental de los cimientos de este proyecto, ¿no? Y también profesores estuvieron participando con ciertos temas, pero digamos que tú lograste un poquito darle forma a los guiones, porque ese era el reto, ¿no? Que te mandaban así bullets y tú tenías ahí que encontrarles la manera de transcribirlo. Esa fue la primera forma de trabajo, en efecto, ¿no? Me mandaban textos, la idea era mucho como ahorita, que esto fuera un proyecto de la comunidad, entonces pedirle a los chicos, hicimos convocatorias, si te acuerdas. Exacto. Que mandaran sus temas, a los profes también, ¿no? Me mandaron algunas cosas. El punto es que tampoco había tanta respuesta, sobre todo de los alumnos, Sí, ¿no? Eran Eran un más poco profes difícil. los que lo mandaban. Y de pronto sucedía que me mandaban textos muy acabados que no entraban en el formato de 2 minutos ya vestida la cápsula, ¿no? Sí. Hubo un punto en el que decidí, ¿saben qué? Mejor no sigamos insistiendo en las colaboraciones de la comunidad, mejor yo me invento los temas, era mucho más fácil, ¿no? Claro. También hemos tenido, si se acuerdan, cineastas participando en esto, porque Daniel Gruener, famoso cineasta mexicano, tiene un par de películas sobrenaturales, una película que me gusta mucho, una película de terror y fantástica de principios de los años, de mediados de los años 90. Gruener, me acuerdo que Gruener tiene mucha trayectoria también en la publicidad. Yo de hecho trabajé con él hace muchos años en comerciales. Y él trajo una idea, porque por alguna razón nunca me quedó muy claro por qué, por alguna razón estaba colaborando en la primera etapa. Y él trajo esta idea a la mesa de, oigan, pues lo que estaría muy padre sería que esas cápsulas de alguna manera fueran un ejemplo concreto del tema que están abordando, ¿no? Y había una, tú te acordarás, Ana, fue la tercera cápsula, una cosa así por el estilo, donde no sé por qué terminamos hablando, la idea era formas alternativas de producción de radio y decíamos, si tú puedes grabar en una camioneta en movimiento y tú puedes grabar si no tienes un micrófono con una lata de conservas conectada, no sé qué, y así se grabó. Se hizo la lata, no sé cómo lo hicieron porque yo no lo grabé, yo no lo puse en el guión, ¿no? Y esa era una idea Seguro muy Arthur padre. se acuerda de eso. Y esa era una idea muy padre. El punto es que no podías, y yo no estaba pensando en 500 cápsulas. Claro. Pero no podías pensar en 2 cápsulas a la semana tras semana, cada vez tratando de aterrizarlo en una forma concreta. Esa idea rápidamente se desechó y fue una lástima. Porque Gruener lo dijo, esto es lo que va a separar a su proyecto de otros proyectos similares, ¿no? Sí. Pero era imposible sostenerlo de esa manera. Totalmente. Y bueno, la verdad es que yo estoy contenta de finalmente ponerle ya término a grabando desde casa. Esa fue la última etapa. Al final ya la última etapa. Lo vamos a estar haciendo por aquí. ¿Y qué les parece si escuchamos el audio de la primera cápsula? Transmedia. Era el tema, para que vean, apoyando lo que decía ahorita Chava, ¿no? Que al final, y creo que es verdad, el podcast en estos largos para nosotros que los hemos estado grabando y escribiendo y produciendo, pero breves en términos del contexto, obviamente, en esos 5 años hemos visto, como decía Chava ahorita, cambios profundos, ¿no? De pronto tenía mucho sentido empezar el proyecto hablando de qué es transmedia, claro, ¿no? Y supongo que de alguna manera eso sí lo logramos hacer en la práctica, eso sí se aterrizó perfectamente porque esto es transmedia también, ¿no? Así es. Pues bueno, vamos al primer corte y escuchamos el audio de la primera cápsula. Hola, Carlos Manuel y audiencia de Mesa para Todos. Hoy, en la cápsula SAE, hablaremos sobre una nueva forma de comunicar. ¿Sabían que los universitarios acceden a un promedio de 8 redes sociales todos los días? Mientras que los adultos se limitan a una media de 4 plataformas sociales. Los llamados millennials representan el 41% de la población mundial y son los principales consumidores de televisión, música y, por supuesto, información. Y para cada plataforma que usan, esperan contenidos creados específicamente para dicho espacio. A esto le llamamos transmedia.
Hoy tenemos smartphones, tablets, laptops y un sinfín de redes sociales en las que segmentamos claramente qué queremos consumir. Si algo no nos gusta, lo unlikeamos o lo dejamos de seguir. Así de sencillo. Sí, las audiencias hemos evolucionado y mucho, y los medios masivos, esos que controlaban la agenda, no tanto. Y es que estas nuevas audiencias ya no esperan sentadas a que les dicten qué ver. Hoy somos libres de ver, leer y escuchar lo que queramos y cuando queramos. Son nichos con ideologías claras y con necesidades específicas. Así, las nuevas plataformas de contenidos han evolucionado gracias a un cambio de enfoque en su estrategia. Los nuevos espacios distribuyen contenidos específicos de acuerdo a la audiencia en cada red social. Crean narrativas para cada plataforma. Dejan fragmentos de la misma historia diseminados en diferentes espacios para desarrollar nuevas experiencias de entretenimiento e informativas. Están haciendo transmedia. Yo soy Ana Goyenechea y nos escuchamos en la próxima cápsula SAE. 500 cápsulas ya. Híjole, la verdad no se me hace que fue hace tanto tiempo que me hablaron con este proyecto que tenían de hacer estas cápsulas informativas de la industria. Me enseñaban algunos guiones, la verdad estaban padrísimos y pues nos dan la oportunidad de todos hablar de diferentes temas, si teníamos ideas, pero era eso, eran cápsulas para radio, iban a salir al aire y pues querían dar algo de producción. Me acuerdo que una de las primeras cosas que hice para las cápsulas fue diseñar la entrada, ¿no? Con la voz de Bernie. Y pues hacer algo radiofónico, ¿no? Que indicara dónde empieza la cápsula y dónde termina la cápsula, y después tratar como de setear, ¿no? Cómo iba a ser un poco el estilo de estas primeras cápsulas, que era con la música que se había seleccionado, y siempre estar buscando como el efecto que pudiera subrayar la idea. Pero sobre todo me acuerdo, la parte que más me gustaba en la semana era leer los guiones, ¿no? Y saber de qué se iba a hablar. Porque muchos de los temas pues eran cosas que pues, eran relevantes aún para mí, o sea, que yo no conocía, y aprendí mucho en ese sentido haciéndolo, y la verdad fue una etapa muy, muy disfrutable. Bueno, regresamos de este breve corte en el que escuchamos la primera cápsula de Transmedia y también escuchamos la entrevista que le hicimos a Carlos Honk, que es un profesor destacado ingeniero de sonido. Le hicimos aquí la entrevista en SAE. Y bueno, él trabajó también con Iñárritu, trabajó con Cuarón. De hecho estoy viendo aquí su página en IMDb. Su primera película, su primer crédito en el departamento de sonido es justamente Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu. Casual. Y de ahí para adelante Ciudad de Dios con de Mireles, gran película. Está aquí también varias series de televisión. Honk será un invitado forzoso Seguro, en esta aquí nueva lo vamos etapa a del tener. podcast. Pero obligado. Seguro. ¿no? Además, Yo lo he escuchado aventarse unas pláticas sobre anécdotas que tiene de grabar Ciudad de Dios, Amores Perros. Roma también. De hecho, hicimos Roma. una cápsula en su momento. Hicimos una cápsula Sí, con Honk y sobre su trabaja participación en Roma. también mucho de la mano de Sergio Díaz. Sí. Entonces, que ya también lo hemos tenido de invitado en algunos aniversarios. Entonces, por supuesto que lo tendremos por aquí. Como parte de esta nueva etapa, entonces, pues cuenten con que creo que también esta plataforma va a servir para conocer a miembros de la comunidad. Sí, ¿no? seguro. Y que no sean nada más estos rostros que te encuentras de cruce en los pasillos, sino que tengas este contexto, ¿no? Entonces, pues seguramente estará por acá de invitadazo. Sí, y si tienen alguna propuesta de quién invitar, adelante también, estamos abiertos, Por ¿no? favor. Bueno, pues nada más, recuérdanos rapidísimo, Chava, por dónde nos pueden escuchar. Bueno, a ver, esto es también como parte de los recursos de esta nueva etapa del podcast. En el sitio web de SAE, mexico.sae.edu, vamos a tener un diagonal podcast donde van a estar todas las formas de vernos, por ahora a través de YouTube, ¿no? El histórico también está ahí, Y ¿no? también está el histórico. De hecho, desde ahí, desde Diagonal Podcast, van a poder consultar esto en Spotify, en Apple Music, en SoundCloud. Ahí está todo el histórico de todas las cápsulas, de estas 499 primeras cápsulas. Y bueno, pues a partir de esta cápsula 500, pues va a estar ya en YouTube para que también nos puedan ver. Ahora sí nos pueden ver, no tenemos la excusa de estar en pijama grabando una cápsula. ¿Qué fue lo que pasó durante un par de años de pandemia? Ya, ahora Ana, tú sí. tienes unas historias fantásticas, de Exacto, como sí. el grabando desde casa que mencionabas hace un momento, tú tienes ahí, tú Sí. cuéntanos esa historia. Sí, ahí, porque- encerrada en el closet, porque como bien Arthur me decía, tenía que estar en un lugar donde no hubiera eco, entonces ahí estaba grabando. Estaba grabando desde el closet y ya, me da gusto ya no hacerlo por ahí. Pero bueno, justamente... Fue toda una era, fue toda una Sí, era. fue una era que ya fue muy divertida, pero justamente qué bueno que traes el tema de la pandemia, porque fue una de las eras importantes durante pues el cambio, ¿no? De las cápsulas y de todo el tema de la industria. Nos marcó mucho
Y bueno, hay temas a los que regresamos una y otra vez en el confinamiento, Sí. que son las ventajas y desventajas del home office, distopías en la ciencia ficción, el horror en los tiempos del Zoom, el repunte de los videojuegos, etc. ¿Qué opinas, Camarillo? Las cápsulas Kojima. Las cápsulas Las Kojima. cápsulas Kojimas que la doctora Blanca López, que también es profesora aquí en SAE de la carrera, básicamente de la carrera de videojuegos, ¿no? Y que es su especialidad. Saludos a Blanca. Saludos. Desde acá. Pero era un tema que ya era un chiste en la casa, ¿no? Que una mañana me decía Blanca, es que fíjate que Kojima acaba de anunciar un nuevo juego, Kojima acaba de hablar de tal película, Kojima recomienda tal disco, ¿no? Cenó ramen. No, literal, o sea, tan es un chiste que a la fecha todavía, de pronto me dice, oye, se acaba de levantar como a las 6 de la tarde, hora de Postea Japón, diario ¿no? algo Sí, en Twitter, algo siempre ¿verdad? pone, ¿no? Y entonces me dice, mira, se acaba de levantar Kojima, desayunó ramen, le digo, ahí está, es el tema de la siguiente está la cápsula, cápsula. ¿no? Porque Exacto. regresábamos al tema de Kojima y los videojuegos una y otra vez, cápsulas Kojima, le decíamos, Sí. Es que- le decíamos ya, ¿no? Es que creo que fue justamente esa parte que la duración y la trascendencia del podcast ha ido documentando esos cambios de la industria, ¿no? O sea, Kojima creo que fue algo causal totalmente, Sí. Toño. O sea, porque nos tocó esa parte de, digo, para los que no estén muy metidos en la industria de los videojuegos, nos tocó esta parte de que este genio creativo, creador de videojuegos muy populares, le tocó esta salida de Konami, que era la casa donde él había estado haciendo Era todos sus videojuegos. el estudio que lo había cogido, sí. Sí, después Sony le ayuda a fundar un nuevo estudio, y en ese estudio hace la promesa de un videojuego que iba a revolucionar a la industria, que iba a ser un video muy bueno. Digo, esto sería tema para otro ¿Cuál- episodio. cuál es ese videojuego? Death Stranding. Ok. Death Stranding pintaba para ser un juego que iba a cambiar la industria. Creo que propuso cosas muy interesantes, muy buenas. Pero tanto así como que era como la piedra angular de la industria de los videojuegos, pues no tanto, ¿no? Pero por lo general todo lo que hace un personaje como Kojima se convierte como en esta piedra angular de va a cambiar la industria por completo, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención como en esas épocas donde estaba la salida de Kojima, el nuevo videojuego, la expectativa sobre la temática del videojuego, pues escribía tanto en cápsulas de Kojima porque estaba siendo un personaje Muy presente, mainstream, ¿no? Sí. en la industria, ¿no? Y lo mismo pasó, por ejemplo, también durante la pandemia con todos estos episodios que estuviste escribiendo sobre, algunos con un toque un poquito apocalíptico, Toño, de ya, se acabó el cine, ¿Será ¿no? el fin del cine? El fin del cine. Si ustedes no salían, evidentemente, los títulos como aparecían en mis guiones. De hecho, Arturo, los títulos eran los títulos de los guiones, ¿no? El título con que se sube el archivo al histórico y es el título del guión, Sí, ¿no? sí, sí. Pero no necesariamente lo tenía, no se mencionaba en la cápsula, ni mucho menos, ¿no? Pero sí debo de tener por lo menos 4 o 5 variaciones del título. Es el fin del cine, el fin del cine Regresaremos. 1, el fin del cine 2, el fin del cine 3, ¿no? Porque, bueno, por lo menos también, obviamente, y esto habría que reconocerlo, habría que decirlo como el podcast en cierta forma se convirtió con el paso del tiempo mucho en un reflejo de mis puntos de vista, claramente, ¿no? En el momento en el que dejamos de invitar a la participación de otros y de pronto Chava escribió algo o propuso algún tema, Arturo tradicionalmente a fin de año nos hace El podcast navideño. El recomendaciones de sí. música, de lo mejor del año, ¿no? Blanca colaboraba mucho con textos específicamente sobre videojuegos, pero pues, lo cierto es que una y otra vez regresaba Sí. a mis preocupaciones, de a mis vista, temas, etcétera, ¿no? De hecho, me acuerdo que nos decías mucho, ¿no? Si me van a sugerir temas, sugiéranme temas de audio, de música. música. Que es algo que probablemente no eres Que no- tan... que no estoy en ello todo el tiempo. Yo soy profesor de sumergido cine en- aquí, ¿no? Entonces Claro. es natural que regresara al cine una y otra vez, aunque trataba de ampliarlo, ¿no? Pero a ver, ¿por qué tan fatalistas estos? Pues porque estos temas de creo que cine? todos los cinéfilos vivimos de manera muy, se escucha una patrulla de fondo ahorita. Creo que todos los cinéfilos Perfect vivimos timing. de una manera muy dramática, de una manera muy fuerte, el cómo de pronto en el primer confinamiento, ¿no? Que todavía no Cambió sabemos bien todo, qué onda, claro. de pronto se cerraron las salas de cine. Y también, también redes sociales y toda la industria, vamos a decir, del periodismo digital,
también agarró ese tema, era un tema fácilmente muy cliqueable, diríamos, ¿no? Donde te decían, bueno, pues ¿qué va a pasar ahora con el cine? ¿No? Esto representa efectivamente un cambio radical, o sea, hubo cadenas de cine en Estados Unidos que se acercaron y llegaron a la quiebra, ya no me acuerdo, ¿no? Que ya no podían seguir operando, porque muchas veces los espacios, las salas son rentadas, no son propiedad de las cadenas, y entonces, si no tienes para pagar la renta literalmente, pues no hay para dónde hacerse, ¿no? Claro. Entonces, por un momento parecía que sí era el fin del cine como lo entendíamos en ese momento, ¿no? Sobre todo teniendo también en la mesa, pues ya la presencia desde hace varios años ya muy consolidada del streaming, ¿no? Netflix, y no nada más Netflix, sino todos los demás claro. streamings que hay y que pues se estaban convirtiendo de facto por sí mismas en la opción de ir a la sala de cine. La pregunta era, ¿sobrevivirá el cine como lo conocemos, esta transición, sí o no? Desde este lado de la pandemia, desde este momento 2022, finales de 2022, podemos decir con tranquilidad que no ocurrió, que sí sobrevivió y que ahí sigue, pero hubo un momento en el que, vamos, no es que fuera un tema explotable, es que sí era una preocupación. Claro, pero real, además, ¿no? hasta cómo grababan, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que hicimos, escribiste una cápsula sobre cuáles eran los nuevos retos también de los actores, ¿no? De cómo estar en el set, cómo se tenían que cuidar. Los protocolos de todos los filmación, protocolos claro. que también, no los ni nos no imaginábamos, ¿no? Y que participaba de esta idea de, bueno, vamos a aprender algo escribiendo la cápsula y también para los escuchas, Sí. que digan, pues eso no lo sabíamos, ¿no? Chava, tú querías decir algo. Gracias, Goye. Hubo una parte de esta etapa donde se documentó este cambio del cine, Toño, donde veníamos, previo a la pandemia, veníamos de episodios que escribiste donde se hablaba pues de un Steven Spielberg rechazando la industria, diciendo que el streaming, que estas plataformas de Netflix, de Disney, de Amazon, no eran cine, ¿no? Claro. Teníamos a un Martin Scorsese diciendo que las películas de superhéroes eran como un parque de diversiones, ¿no? Etcétera. Y cómo justamente las plataformas de streaming cambiaron, o más bien todos cambiamos nuestra posición frente a esas críticas que estaban teniendo figuras principales de la industria hacia las plataformas de streaming, ¿no? Está por ahí este video que les debe de estar saliendo todo el tiempo en TikTok de Ricky Gervais en una entrega de premios, que es el host de... Con su cerveza. Con su cerveza, de los Emmys, ajá. Que justamente hablaba de, bueno, ¿qué hacemos aquí, no? ¿Qué demonios hacemos aquí? Pues ya denle todos los premios a Netflix y nos vamos, ¿no? Sí. O sea, era como la postura previa a la pandemia. Llega la pandemia y más bien se ve a estas plataformas como la manera de salvar la industria, sí, ¿no? Y se les apuesta mucho y creo que algo que hoy en día ya lo vemos con naturalidad es esta simbiosis que se logró de, pues va a estar en el cine, por ejemplo ahorita con Fardo, ¿no? Va a estar en el cine tal fecha, 2 o 3 semanas y después ya en la plataforma, que a lo mejor eso nos tocó con Roma de Cuarón y con Cuarón todavía lo vimos así como de, ay, qué raro, ¿no? Qué rarito está esta manera de distribuirlo, ¿no? Primero en cines, luego como proyecciones en este mismo patio se hizo una proyección de Roma, ¿no? Sí, sí. Que está rarito la manera de distribuirlo, ¿no? Era evidentemente una búsqueda de legitimación. Sí. De Netflix, ¿no? Que efectivamente los empezaron a ver como un participante, ¿no? Como un player, como dicen, entre los grandes estudios tradicionales de Hollywood, etcétera. Y creo que lo logró al final. Creo que a pesar de todas las dificultades que escribí mucho en su momento de eso, lo logró, ¿no? Sí. ¿Sabes en cuál fue? En donde fue el año en que se premió esta película justo de Scorsese con Irish. Irlandés, ¿no? Ajá, y ahí creo que ese es un parteaguas, ¿no? Es un parteaguas de estamos criticando estas nuevas plataformas que están destruyendo la industria a 2 años después y una pandemia después, son unas plataformas que nos permitieron sobrevivir, ¿no? Sí, y que nos permitieron hacer watch parties también. Ahí les va una anécdota hablando de Irishman, de una tarea que me entregó un alumno de esta sacrosanta institución, ¿no? Para que también va a servir esta plataforma para balconear los muchachos. Para balconear, no, nunca se pueden decir los pecados, pero no los pecadores, ¿no? El punto es que, para que vean que Scorsese tenía razón sobre la perversa influencia del cine, no lo dice así tampoco, pero un ensayo en el que el estudiante en cuestión me escribe refiriéndose a la película de Scorsese, Irish-Man.
Ok. The Irish-Man, yo sí, a ver, momento, no es una película de superhéroes, ¿sabes? Yo creo que hay que mandárselo por correo. Mándale a Martin Scorsese una foto así de Sí. trabajo de mi alumno. The Irish Para que vean Man. que sí escribimos mucho de cine de superhéroes en estos años, ¿no? Fíjate que lo que fueron las watch parties, yo sí tuve 2, 3, sobre todo en el primer año, ¿no? Que sí sentíamos la distancia Ese con fin los del mundo, amigos, sí. no, deja la distancia con los amigos, la falta de contacto, ¿no? Con la gente. Sí. Cast es una aplicación que me encontré investigando cuál podía utilizar. Cast, me acuerdo que fue la primera que usamos para que te daba la posibilidad no solamente de estar todos viendo una película, la corría uno de los participantes y todo el mundo la veía desde su conexión, ¿no? Y aparte tenías micrófonos, tenías cámaras, chat y podías estar replicando la experiencia de estar juntos viendo algo, ¿no? ¿Cuál es el watch party más grande que hiciste o el más significativo para ti? Bueno, el más significativo o el que recuerdo bien habría sido el episodio final, el que dedicamos al episodio final de la segunda temporada de Mandalorian. Yo creo que vale la pena aquí, producción, spoiler alerts de lo que va a decir a continuación Toño, porque quien no haya visto The Mandalorian la segunda temporada para este momento, creo que lo que vas a decir ahorita podría spoilerearlos bastante. Creo que me vas a spoilerear a mí. Ni modo, Goye, te toca por estar Voy a aquí en el tener que podcast, te verlo, tocó. Ni modo. Bueno, pues ustedes que lo han visto recordarán que es uno de los grandes momentos de esta nueva era de Star Wars. Yo agregaría a título personal uno de los pocos grandes momentos de la era Disney de Star Wars. Y bueno, pues es la aparición al final del segundo episodio de Luke Skywalker. El verdadero regreso El del verdadero Jedi. regreso del Jedi, efectivamente. Y que ya lo habíamos visto la noche anterior y estábamos tan emocionados que no podemos evitar volverlo a ver y aprovechar para compartir la experiencia con O sea, cuates, se vivió ¿no? con Entonces, gritos, No, bueno. alguien derramó una cerveza. Yo me acuerdo... ¿Cuáles eran los comentarios? Yo me acuerdo, cuando lo vimos la primera vez, que no fue en la Watch Party, yo me acuerdo sentados Blanca y yo frente a la televisión, ¿no? Que de pronto ustedes que lo han visto recordarán el momento más desesperado, un pelotón entero de Dark Troopers de todo otro lado de la puerta a punto de tumbarla, ¿no? Todos nuestros héroes, Din Djarin, el Mandaloriano, Baby Yoda, por supuesto, ¿no? Todos los demás mandalorianos que vienen con ellos, etcétera, desesperados porque es el último reducto, no saben qué hacer, y de pronto, a través de una de las ventanas del puente de esta nave se ve pasar una solitaria X-Wing Fighter, ¿no? Y todo el mundo sostiene el aliento gasp, así, ¿no? Ajá. De pronto vemos que entra al hangar, ¿no? De pronto vemos que baja una figura encapotada y todos no. Me acuerdo que yo le agarraba la mano a Blanca así literalmente no. Oye, decíamos, pero estás ¿no? reviviendo, ahorita. De pronto reviviendo. vemos que saca un sable de luz y tú dices sí, ¿no? Pero son unos monitores en blanco y negro y no se ve. Es que no sí se ve está muy divertido realmente, cómo lo ¿no? está reviviendo. A mí me está haciendo la crónica de lo que pasó en mi casa. O sea, yo estoy viendo la crónica viva de lo que pasó en mi casa. Y entonces lo ves en el monitor en blanco y negro, en el puente de la nave, es un sable de luz, es una figura encapotada, ok, podría ser cualquier Jedi, ¿no? Pero de pronto se ve un acercamiento y ves el guante negro, la mano enguantada, y dices, es Luke. Sí. Es Luke, ¿no? Así. Y en un momento que finalmente, después de toda la Ya cuando ves R2D2 carnicería, las bueno, pretzels al no, diablo. eso Ya, después, ¿no? Ya después de toda la carnicería de Dark Troopers y demás, y cuando finalmente se abre la puerta y entra esta figura encapotada y se quita la capucha y es Luke Skywalker, creo que todos chillamos, literalmente. Pues ¿no? mira, Y es compartir eso con amigos en una watch party. Esos momentos de Watch Party yo creo que fueron los que a mí me daban esta esperanza de, a ver, esto no está muerto, la industria es la industria, ahí va a estar. Recuerdo yo, por ejemplo, haber regresado al cine la primera vez con Kong versus Godzilla. Que fue mi regreso al cine también, pero en forma autocinema. No, Esa la vi en el yo autocinema. fui a una sala y sí, la verdad, ese día no comí, o sea, ahí sí no se pidió nacho, Ni no se tomaste pidió agua, nacho, no se pidió refresco, Todo el mundo nada. tapado. ¿no? Ajá, pero aún así eran esos como vestigios de vamos a estar bien. O sea, la industria aquí iba a seguir y pues fue justo algo que se documentó, creo, paso a paso y si ustedes van escuchando y hacen una retrospectiva de los episodios que han pasado con todas estas anécdotas que les hemos platicado, se van a poder dar cuenta cómo fueron avanzando esas anécdotas, cómo fue avanzando ese amor por algunos temas, Sí. ese cansancio por otros temas, ¿no? Y creo que esa es la magia de todo este trabajo que está
detrás de este proyecto que, pues de nuevo, hoy empieza una nueva etapa. Perdón, Anita. Adelante. Había una pregunta, y era el título de nuevo, en la cápsula 300, que no me acuerdo exactamente cuándo salió la cápsula 300. Sí, la pregunta era, ¿somos los mismos que hace 7 meses, ya a la mitad de la pandemia, en todo este rollo? Y creo que esa es la pregunta pertinente, no solamente en términos generales, ¿no? Para la sociedad, para nuestro país, etcétera. Pues también para el proyecto, ¿no? Ya no somos los mismos, que ahora sí ya no somos los mismos que hace 7 meses o que hace 5 años que empezamos con el proyecto, ¿no? Creo que efectivamente es una etapa completamente nueva y que estoy seguro que va a seguir siendo esto que mencionábamos, ¿no? Un testimonio. Sí, fíjate que yo creo que en algún momento vamos a tener seguramente aquí algún invitado súper clavado con el que podremos platicar de estas narrativas humanas, ¿no? Que en algún momento platicamos nosotros tres de estos videojuegos. Por ejemplo, mencionamos hace rato Death Stranding, que se anticipó al papel tan fuerte que iban a tener los repartidores, ¿no? La gente que llevaba recursos a personas que estaban en el encierro. Hasta cierto punto el videojuego fue una antesala, una premonición de lo que iba a pasar, ¿no? Sí. Cuando los que lo habían jugado, que cuando después lo mandaron a PC, lo hicieron un patch donde le ponían en las mochilas el logo de Didi o de Uber Eats, ¿no? Entonces era como una parodia, ¿no? Un chiste ahí, pero, o sea, eso quedó documentado, el videojuego, digo, hablando del tema que a mí más me gusta, que son los videojuegos, el tema de Cyberpunk, ¿no? Me acuerdo mucho de unas cápsulas escritas donde, oigan, ya viene Cyberpunk y seguramente todo va a funcionar bien el primer día, va a cambiar la industria de los videojuegos, Cyberpunk, donde nada puede salir mal y toma. La cápsula que decía no. Bueno, no, fíjense mal. Que no, sí, exacto. Entonces yo creo que toda esa no parte. Jaló a la primera. Esa parte se siente muy orgánica en este proyecto, con esa dedicación de semana a semana estar tratando de documentar, de dar cuenta de lo que estaba pasando en una industria, de todos esos temas que nos gustan acá y que esperamos que todos ustedes encuentren un punto de conexión con este contenido. Pero perdón, Anita. No te preocupes. No, es que justamente hace ratito que estábamos platicando del auge de los servicios y demás, y te quería preguntar si Netflix sigue siendo el rey del streaming. Pues mira, yo que estoy suscrito a 14 servicios de streaming diferentes, los conté ayer porque los tengo que pagar. Nada más 14. Yo que estoy suscrito a 14 servicios de streaming, te puedo decir que Netflix es el segundo que menos veo. ¿Cuál es el primero? Oscila, mis primeros 3 son el Criterion Channel, Movie y Shudder, que es un servicio especializado en cine de horror. Pero yo creo que lo que no se puede... Vi caras de escepticismo en la producción. Yo creo que yo me quedé igual que ustedes. Yo dije, no conozco ninguno. No, yo tampoco. A ver si lo escribimos ahí abajito para que sepamos. Ahí los ponemos. Estoy seguro que escribí sobre esto en algún momento en alguna de esas 499 cápsulas. Yo lo que creo, Ana, es que no se puede negar la importancia de Netflix en este sentido. Y este es un tema al que regresé no solamente durante la pandemia. Regresamos una y otra vez en las cápsulas originales, ¿no? Cómo se veía venir desde hace años que con el éxito del concepto de streaming, al final, pues todos los dueños de todos los derechos de todas esas películas que eran el atractivo de Netflix, tener un universo de cine concentrado en un solo lugar y que pudieras ver lo que quisieras literalmente, iba a terminar eventualmente, ¿no? Y entonces aparecen los nuevos servicios propios de cada estudio, y entonces Disney recupera su propiedad intelectual, Paramount recupera su propiedad, Warner con HBO recupera sus títulos, y ya se veía venir desde hace años la manera en que Netflix no le queda más que producir. Bueno, y creo que lo más interesante de Netflix son sus producciones propias, que pueden ser buenas, no tan buenas, algunas francamente malas, pero esas sí no las encuentras en ningún lado, ¿no? Bueno, de hecho, yo recuerdo una etapa de Netflix donde todo Star Wars estaba en Netflix. Es correcto, ¿no? Claro. Y justo creo que esa, pues no quiero decir copia ni clonación, pero cuando la industria ve que ahí está el negocio, el hecho de que todos traten de recuperar sus IPs para poderte forzar, por así decirlo, a suscribirte, hasta ahí, yo personalmente estoy arriba del barco. Uh-huh. Me parece que lo que está pasando en este momento, donde ya vamos a tener que escoger entre si pago un precio para no ver comerciales o pago un precio más económico, pero voy a ver comerciales, digo, demonios, regresamos a la televisión
normal. convencional. 1.0, ¿no? Regresamos a la Sí. televisión normal. Sí, de acuerdo. Y creo que esa parte también son de esos polos de la parte oscura y la parte noble del negocio, ¿no? Esto que estás mencionando, Chava, ¿estás de acuerdo, Ana? Esto que estás mencionando habría sido el perfecto tema Para una Para de una una cápsula. cápsula SAE, efectivamente. Correcto. ¿no? Bueno, podrá ser el tema de algún otro podcast, ¿no? Bien. Otro episodio del podcast. Bueno, Pues, ¿Qué bueno, sigue? ¿Qué sigue? Pues que nos veamos aquí en 2 semanitas, ¿no? Le- Para le- seguir. le platicamos a la audiencia el proyecto. A ver, por favor, a partir de este momento, quien nos quiere escribir, alumnos, docentes, egresados, Público gente de en la general. industria, por gente supuesto, de la que nos van a industria, estar viendo. público en general, Futuros alumnos de SAE. audiencia de este contenido, escríbanos a podcast@sai.mx y propónganos temáticas, propónganos invitados y que con mucho gusto estaremos recibiendo y platicando con ellos en esta mesa. De entrada ya por ahí tenemos una sorpresa. Este es el episodio 500 que vamos a recordar seguramente Goye, Toño y un servidor con mucho cariño por todos los nervios Y la todo productora también. y la productora también, también Oli. el cuerpo de supervisión que también nos va a estar apoyando. En fin, muchas gracias a todos los que se han involucrado con esto. Pero bueno, ya tenemos por ahí este episodio 500 que sirvió como una plataforma de este es el nuevo formato. Y estas son las anécdotas y esto es lo que pasó en los primeros 500 episodios. Pero ya tenemos por ahí unos invitados para el siguiente episodio, ¿no, Toño? Ahí no sé si tú nos quieras dar un poco de detalle. Bueno, ahí va el teaser. Este sería un teaser del Spoiler. siguiente. Spoiler alert. No, es nada más el teaser. Si está en el primer acto, no es spoiler. Resulta que en días pasados, en estos días de muertos, se estrenó directamente streamings, regresando directamente Al a la tema. plataforma VIX, ¿no? Regresando al tema. Una película mexicana, una comedia de horror que se llama Mex Zombies. Bastante buena, por cierto. A mí me sorprende porque yo ya la había visto. Me rolaron un screener hace unos meses, ya la había visto. Oye. Estuvo en Mórbido ahora, sí. Se veía muy buena la producción ahí del estreno, ¿eh? Me Sí. asomé en Oasis y estaba ahí Sí, todo sí, montado, hubo una montado muy premier padre. patrocinada por Mórbido, fue parte Sí. de hecho de las actividades de Mórbido Fest. Vistieron todo el Este centro año. comercial, ¿no? Sí, Sí, increíble. sí, que ustedes saben que colaboro con Mórbido desde sus Sí. inicios, ¿no? Y la película, insisto, creo que tenía el valor suficiente como para salir a salas, decidieron no hacerlo, lamentablemente, pero una cosa extraordinaria, algo que hasta donde yo tengo entendido jamás había ocurrido, esta es la primera película mexicana que viene acompañada de un videojuego oficial, ¿no? Ok. El videojuego de Mex Zombies. Que de hecho se presentó también ese día, el día de la premier en Oasis Coyoacán. Y ese videojuego, el juego de Mex Zombies oficial, es un proyecto desarrollado y diseñado por exalumnos de SAE Instituto México. Wow. Entonces, Para que usted Increíble. se pues, cuadre. pues ya están invitadísimos Sebastián Kovacevic, Rodrigo Saco, que son César también, que son los diseñadores del juego, y los tendremos en esta mesa, en este espacio, en estos micrófonos, Sí. en un par de semanas. Para que vean que en SAE hay mucho talento, ¿no? Sí, Qué y emoción. les prometimos que se iba a grabar en Dolby Atmos, Arturo. Entonces, Ay, no. no. La cara de Arturo. Dice que va Hay así que como de- grabar, hay que grabar Cuidado, esa cuidado. cara. Muy bien. Pues sí, es lo que sigue. También muchos temas muy interesantes. Y bueno, también está increíble que por aquí podamos ver a algunos alumnos que van pasando, porque algunos también que no les dé pena para que se acerquen y nos digan algunas Exacto. Fíjate que, cosas. ¿sabes qué? Que creo que es parte de la... Ahorita estamos teniendo un choque cultural. Nunca habíamos hecho esto. Ajá. Y digo, a lo mejor no sé qué tanto se ha alcanzado a ver en las cámaras, ¿no? Pero a lo largo de estos, Dice Oli que sí se ven. 40, 50 minutos que hemos estado platicando, muy a gusto. Muchas gracias, Goya. Muchas gracias, La Toño. próxima vez comidita, Con ¿no? un cafecito o algo. Pero ¿sabes qué? Que nada más no nos van a poner unos chicharrones porque se va a ver medio feo en el Sí, micrófono. O los pero- dientes se nos van a ver ahí todos Pero ¿sabes qué? pintados. Que es parte de la cultura de que como nunca habíamos hecho esto, hemos tenido a mucha gente que pasa por aquí, por el patio de Zamora y, ay, no puedo pasar, sí puedo pasar, paso, no paso. Pues no, o sea, realmente aquí el tema es que estemos en una plática de café, súper a gusto, platicando de los temas que nos gustan, que nos apasionan, que amamos aquí en SAE Instituto Y México. que el proyecto es de la comunidad. Así es. En Para la principio, comunidad. y para nuestra comunidad y para el público en general. Todos están invitados, pero esto es SAE México, ¿no? Pues Así es. bueno, pues fue un gusto, la verdad, platicar Igualmente, con ustedes Goye. dos. Gracias, chicos. Prometo la próxima vez clavarme un poquito más en los temas que a ustedes les gusta tanto. para no... No está muy difícil, Goye, vete a Star Wars, por favor, ya, échate, No, sí, échate un maratón de les Star prometo Wars. que sí y lo he ya. visto, de verdad. No quiero quedar tan mal, pero sí lo he visto.
Pues bueno, es el fin, es todo por hoy y pues yo me despido, que no me he presentado, yo soy Ana Goya y nos escuchamos y nos vemos la próxima vez, que es en 2 semanitas. Ahí está la cápsula 500. En la próxima cápsula SAE. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias, producción. Gracias. Gracias a ustedes.